Bueno, lo que nos compete para el día de hoy es abordar el tema de análisis de algoritmos, que como mencionaba Samantha, tiene que ver con el capítulo número 3 de este libro, titulado Matemática discreta con apoyo de software, que fue publicado en el año 2021. Y principalmente lo que quiero es compartirles el enfoque apoyado con software que se emplea dentro del capítulo a través del uso de un paquete de software que yo programé, que se denomina Billcretas, y que corre bajo el conocido software comercial Wolfram Mathematica. Sin más preámbulo, pues voy a estarles mostrando en pantalla directamente el contenido del capítulo número 3. Bueno, el tema de análisis de algoritmos es un tema muy amplio. De hecho, normalmente en carreras de ciencias de la computación, pues se abarca todo un curso o inclusive dos cursos completos sobre esta área de contenido, de tal manera que al ser únicamente un capítulo, pues el enfoque es un enfoque elemental, introductorio, donde básicamente se abordan dos formas de estrategia para poder analizar algoritmos, una de ellas de naturaleza experimental y la otra empleando un enfoque teórico. Con fines didácticos, yo en el capítulo pues estoy haciendo algo que tal vez no debí, pero en realidad fue para facilitar las explicaciones de los contenidos del capítulo, y me refiero al hecho de que utilicé como sinónimos los términos algoritmo, programa, función y método, que si somos muy formales, sabemos que no son sinónimos, pero netamente con fines didácticos, pues esto se realizó así en el desarrollo de este capítulo. Bueno, el enfoque experimental, que es con lo que inicia propiamente el capítulo 3, se basa en utilizar algunas herramientas incluidas dentro del paquete Billcretas con el objetivo de poder realizar mediciones de tiempo locales. Desde este punto de vista, pues si nosotros tenemos varios algoritmos que están resolviendo el mismo problema, la idea de este enfoque experimental reside en ponerlos a correr, y a través de esas pruebas o de esos experimentos se realizan mediciones de tiempo locales con la intención de poder observar cuál de los algoritmos resultó ser más veloz, más rápido, mayor cantidad de veces, y bajo ese criterio pues seleccionarlo como el mejor. Voy a comenzar con este ejemplo 3.1 para explicarles un poco el enfoque empleado. Bueno, en este ejemplo, lo que nos están solicitando es realizar tres métodos para poder calcular esta sumatoria. Entonces, pues la instrucción del ejercicio lo que nos propone es que el método S1 tenga un enfoque recursivo, el método S2 un enfoque iterativo, y el método S3 se sustenta en el uso de un comando que ya trae incorporado el software Wolfram Mathematica, que se llama Zoom. Entonces, bueno, una forma de solución para esto sería la siguiente: tomaríamos una función S1, estoy trabajando en realidad tal vez lo que tenemos que apreciar es que lo que estaríamos haciendo es crear una recursividad de cola a través de una relación de recurrencia que estaría representando esa sumatoria. Bueno, esa relación de recurrencia sería esta: S sub n igual a S sub n menos 1 más el último término de la suma, ahora que lo encontramos sustituyendo el parámetro i por n menos 3, de tal manera que esto nos quedaría menos 1 elevado a la n menos 2 dividido entre 3 por n menos 4. Y la condición inicial pues se da sustituyendo ese parámetro i en el límite inferior de la sumatoria, que es 2. Bueno, al cambiar la i por 2, esto nos queda menos 1/3, lo cual ocurre si igualamos el límite superior con el límite inferior, ¿verdad? Tomando n menos 3 igual a 2, eso significa que n es igual a 5, entonces esa condición inicial ocurre en 5. Bueno, bajo ese principio, el valor inicial que le daríamos a suma sería menos 1/3, y simplemente por acá le decimos al software que si n es igual a 5, entonces me retorna el valor de menos 1/3, y si no, pues se llama la función
en n-1, coma, suma más esta expresión, ¿no?, de la fórmula recursiva. Así que por acá la vamos a incorporar. Nos quedaría un menos 1 elevado a la n-2 dividido entre 3 multiplicado por n-4. Bueno, muy bien. Ya tendríamos nuestro programita recursivo por ahí. Ahora vamos a crear un segundo método que va a tener un enfoque iterativo. Entonces, desde este punto de vista, pues ponemos ahí una variable suma local, un parámetro i, y vamos a emplear un ciclo for con la intención de poder hacer este cálculo. Este ciclo for pues variaría en los límites de la suma, que son 2 y n-3, así que comenzamos i en 2 y esto va a llegar hasta que i sea igual a n-3. Y lo que hacemos dentro del for simplemente es la asignación de suma más la fórmula de la sumatoria, que es toda esta expresión. Vamos a ver, voy a copiar tal vez esta parte, la voy a pegar por acá. Entonces aquí nos quedaría un i más 1, y en el denominador pues un i menos 1. Bien, vamos a indicarle al software que nos retorne el contenido de la variable suma. Y se me estaba olvidando pues por acá incrementar ese parámetro i. Muy bien. Bueno, finalmente crearíamos una tercera función, S3. Como les decía hace un ratito, pues a través del uso de un comando que ya trae incorporado el software Wolfram Matemática, que se llama sum. No sabemos qué tiene por debajo, pero es un comando muy eficiente. Y entonces lo que le pasaríamos al comando sería la fórmula de la suma. Sí. Y entre llaves, la variación o los límites de la sumatoria, ¿no? En buena teoría, estos tres métodos están resolviendo el mismo problema, que es el cálculo de la sumatoria. Entonces, una forma de verificar que todo marche o está marchando bien, aunque no es una demostración, pero al menos sería una verificación, es hacer algunas evaluaciones sobre estos tres métodos y comparar dichas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, mediante este table voy a hacer eso, evaluando en el rango, por ejemplo, de 5 a 30. Vamos a evaluar en algunos valores. Vamos a ver qué fue lo que pasó por acá. Esto es n-1, suma esta expresión. Ok. Permítanme revisar un momentito esto. Sí, los límites son U2 y n-3. Y estamos evaluando a partir de 5. Es que estaba ocurriendo unas cosas ahora previo al coloquio. No sé si me está afectando en algo. Pero bueno, vamos a revisar. Si no, voy a reinicializar la sesión del kernel por cualquier errorcillo ahí involuntario, ¿no? Ah, perdón, no. Aquí no es menos un tercio, es suma. Porque cuando tenemos la condición inicial, me tiene que devolver el contenido de la variable. Creo que es eso. Vamos a volverlo a correr. Voy a salir de la evaluación. Y vamos a volver a correr estas tres funcioncillas ahí. Ok, no quiere funcionar. Vamos a ver. ¿Qué está pasando por acá? La que me está fallando es aparentemente la función iterativa. Ok, perdón.
Es que no inicialice el parámetro. Ok, ahora sí. Bueno, en este caso, pues el table lo que nos ha permitido es hacer algunas evaluaciones sobre estas tres funciones y ahí podemos ver pues una serie de verdaderos que, como les decía hace un momento, esto no es una demostración, es una verificación, pero al menos en esa verificación estamos observando que las tres funciones están devolviendo los mismos resultados. Ok, bueno, ya habiendo hecho esa verificación, nos interesaría entonces determinar cuál de estos tres métodos es más eficiente en términos de tiempo de ejecución. ¿Cómo podríamos hacer eso usando un enfoque experimental? Para hacer eso, pues lo que voy a hacer es utilizar un comando de la librería Bilcretas. La voy a levantar por acá y ese comando se llama pruebada 3. Bueno, el 3 lo que representa es la cantidad de métodos que yo quiero comparar. Es un comando que lo que hace es recibir entre llaves los identificadores de los métodos que nosotros queremos comparar, el número de pruebas que queremos realizar o experimentos y eventualmente pues el valor de inicio. Y lo que hace básicamente el comando es comenzar a realizar mediciones de tiempo de ejecución locales. Entonces pone a correr las tres funciones, las evalúa en 5, mide el tiempo de ejecución que están tardando en proporcionar una salida y luego lo hace con 6, luego lo hace con 7 hasta efectuar 1500 evaluaciones. Como son mediciones de tiempo locales, sin realizar ningún cambio, si yo vuelvo a ejecutar esta instrucción, pues ciertamente los datos van a cambiar, porque estos datos o estos valores no son absolutos, son valores relativos al momento en el cual realicé la ejecución del comando. Lo que no debería de cambiar, aunque los valores pueden cambiar, es la tendencia, ¿no? Y en estas dos ejecuciones que he realizado, lo que puedo apreciar es que la tendencia apunta a que el método de S2 y el método de S3 pues son los métodos más veloces en términos de tiempo de ejecución. Voy a hacer una corrida más con la intención de poder comparar, nada más para estar seguros de que la tendencia siga siendo esa. No estoy poniendo un valor o una cantidad de pruebas muy elevada porque esto podría ocasionar que ocurra un desbordamiento en la pila de llamadas con respecto al método S1. Bueno, se sigue manteniendo la tendencia y bajo este principio realmente concluiríamos que podríamos descartar a la función S1 como el método más rápido, lo cual tiene sentido porque la función S1 es un programa recursivo que se ha construido a través de una relación de recurrencia y este tipo de programitas pues consumen muchos recursos computacionales. Bueno, entonces lo que nos tocaría ahora es decidir si el método S2 o bien el método S3 es el más veloz. Para eso podemos utilizar una función equivalente que se llama pruebada 2. Naturalmente el 2 a lo que se refiere es a la cantidad de métodos que yo deseo comparar. Entonces voy a comparar la función S2 con la función S3, voy a dejar los mismos parámetros y eventualmente también aquí lo que queremos es no ver valores absolutos, sino simplemente comprender que estos valores son valores relativos y a través de ellos determinar una tendencia. Bueno, aquí está apuntándose a que el método S3, que es el segundo, es el más rápido, mayor cantidad de veces. Voy a volverlo a ejecutar. Por cierto que si tienen algún comentario, lo pueden poner ahí en el chat. Cualquier cosita, si no, Samantha ahí me avisa. Yo lo estoy viendo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Bueno, la tendencia se sigue manteniendo. Voy a volver a correr el comando prueba 2. Una tercera prueba ahí. A veces tarda un poquitito, eso es normal. Y la tendencia se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué estamos concluyendo finalmente? Que el método S3 es el más rápido en términos de tiempo de ejecución. Después le seguiría el método S2
y finalmente pues el que tarda más es el método S1. Bueno, también dentro de la librería Billcretas yo incorporé un comando que se llama pruebada gráfica. Este comando tiene la ventaja de que nos permite comparar todos los métodos que yo necesite. O sea, ya no tienen por qué ser tres, ¿verdad? Pero tiene la desventaja de que internamente lo que se hace dentro de ese comando es realizar mediciones de tiempo locales, pero promedio. Entonces, y en cambio, los comandos prueba 2 y prueba 3 realizan mediciones de tiempo locales directas. Eso lo que significa, en términos del funcionamiento de esta instrucción, es que tarda más, porque está realizando mediciones de tiempo locales en cada evaluación, perdón, promedio en cada evaluación. Así que aquí sí no recomiendo pues que se utilicen muchas evaluaciones. Lo que sugiero normalmente es que se realicen de 25 a 30 como máximo. Y lo que hace este comando, tal y como lo dice su nombre, es generar una gráfica de tiempos de ejecución. Entonces, en el eje X se muestra básicamente los valores en los cuales se están efectuando las pruebas o las evaluaciones, y en el eje Y se están mostrando los tiempos de ejecución promedio arrojados por matemática, ¿no? Esto a veces tarda un poquitito, ¿verdad? Por aquí yo tengo una gráfica que ya había generado. Y entonces en esta gráfica, como les decía, ¿cómo la vamos a interpretar? Bueno, es una gráfica en la cual, como en el eje Y, estamos representando los tiempos de ejecución. Naturalmente, entonces, el mejor algoritmo va a ser aquel cuya gráfica se encuentre por debajo de las otras, ¿no? En este caso, estamos hablando de la función S3, esa es la gráfica que está por debajo de las demás. Después le seguiría la función S2 y finalmente pues tenemos la función S1. Naturalmente estamos concluyendo lo mismo que concluimos al utilizar los comandos prevada 2 y prevada 3. Muy bien, esto que les voy a comentar a continuación, pues lo he señalado en los coloquios anteriores, y es el hecho de que este libro tiene muchos recursos complementarios. Entonces, siempre, y no solamente en este capítulo, sino en todos los capítulos de la obra, el usuario del libro va a poder encontrar una serie de recursos como archivos en código fuente de matemática o eventualmente videos. En este ejemplo, en el código 70, básicamente se tiene un archivo en código fuente de Wolfram Matemática con el código que ha permitido resolver este ejercicio. Y en el código número 71 se da una explicación, por ejemplo, en video, del uso del comando pruebada 3. Estos códigos hacen referencia a un PDF que se encuentra en la nube de la editorial, y pues simplemente este PDF contiene el número de código correspondiente y el enlace para poder tener acceso al recurso. En este caso, si yo realizo esta descarga, pues bueno, esto me abre un archivo de Wolfram Matemática donde aparece ahí el código fuente que ha permitido resolver el ejercicio. A mí me parece, desde el punto de vista de docente, ¿no? Que este tipo de respaldos son importantes para el profesor, pero sobre todo para el estudiante, porque algunas veces podría ocurrir que tengamos por ahí uno que otro alumno que se ha retrasado con algo, ¿verdad? Y tener la tranquilidad de que lo que se está haciendo en el laboratorio pues está respaldado en alguna parte, me parece que eso es importante. Bueno, por ejemplo, en el código número 71 tenemos un video que está en mi canal de YouTube, donde lo que se hace es explicar el funcionamiento del comando prueba 3. Es este video. No se escucha, ¿verdad?
No, Enrique, no se está escuchando. Siempre me pasa. Ok. Bueno, no lo voy a correr, pero nada más es para que vean un ejemplo de este tipo de recursos. Muy bien, entonces vamos a proseguir con el ejemplo 3.2. En este ejercicio, el objetivo es repasar la estrategia de trabajo del ejemplo anterior, analizando dos métodos denominados calcula producto y calcula otro producto. Este es el código de esos dos métodos, ¿sí? Y bueno, lo que hacen esos métodos, a resumidas cuentas, es devolver una potencia de 3, ¿verdad? Tal vez no parece en principio, pero los dos métodos devuelven los mismos resultados al evaluar en un mismo valor de n. Y bueno, lo que queremos en este caso es poder determinar cuál de los dos es más eficiente, ¿no? Los dos métodos ya están incorporados dentro de la librería de Bicretas. Por ejemplo, si tengo a calcula producto y no sé, lo evalúo en 5. Estas son instrucciones que tienen un atributo que se llama code, y ese atributo lo que permite es poder ver el código interno que caracteriza a la función correspondiente. Entonces, bueno, al correr básicamente los métodos, puedo ver que en 5 la evaluación está dando 9, y por aquí aparece el código que caracteriza a la función calcula producto y también a la función calcula otro producto. De hecho, sin realizar ninguna prueba, me gustaría preguntarles, viendo solamente el código, solamente viendo el código, ¿cuál de esas dos funciones tarda más? ¿Calcula producto o calcula otro producto? ¿Cuál de las dos tarda más? Tal vez me puedan responder si lo tienen a bien ahí en el chat. Claro, como lo plantea Laura, calcula otro producto. Muy bien, Jack también. Y eso tiene mucho sentido porque es la que está iterando mayor cantidad de veces, desde el punto de vista de que tenemos ahí dos ciclos anidados. Eso es lo que vamos a verificar a través del uso del comando prueba2. Entonces, por aquí le voy a pasar los identificadores de estas funciones. Entonces voy a pasar estos identificadores. Me voy a animar a hacer 3000 evaluaciones comenzando en 1. En este caso lo voy a hacer así porque los métodos son iterativos. Entonces voy a poner ahí un valor un poco mayor. Ponemos a correr esta función prueba2. Y como les decía, estos datos no son absolutos, así que lo que hay que ver simplemente es una tendencia. En esta primera corrida, yo puedo ver que calcula producto, como ya lo mencionaron los compañeros en el chat. Efectivamente es el algoritmo que está tardando menos, mayor cantidad de veces. Lo he corrido una segunda vez, la tendencia es la misma. Voy a correrlo una tercera vez, simplemente para estar seguros de la conclusión. Bueno, y ahí la tendencia es la misma. Desde luego, si usamos el comando prueba gráfica, deberíamos obtener pues una interpretación similar. Nada más recordarles que no podemos hacer aquí 3000 evaluaciones. Voy a tomar 25 únicamente, porque es un comando que lo que hace son mediciones de tiempo locales promedio, ¿verdad? Bueno, es normal que esto tarde un ratito ahí en ejecutarse por todo lo que se está procesando por debajo, pero por aquí tenía una gráfica generada. Naturalmente, de una corrida a otra, la gráfica va a cambiar, porque los datos que estamos representando no son absolutos, pero lo que no debería cambiar de una gráfica a otra es la tendencia. Y en esta gráfica claramente se ve que la gráfica de calcula producto pues, se encuentra por debajo de la otra, lo cual nos hace ver que efectivamente denota que calcula producto pues está tardando menos tiempo, es la función más eficiente. Bueno, muy bien, muy bien. Además de
de utilizar este enfoque experimental a través de pruebas de ejecución, dentro del libro se dedica una sección exclusiva para iniciar el enfoque teórico a través del uso de notaciones asintóticas. En realidad, en el capítulo se define la notación asintótica O grande, la omega y la notación teta, ¿sí? Como recordaremos, pues la idea de este enfoque teórico simplemente se sustenta, ¿no?, en tomar un método, un algoritmo, y para él buscar una función que represente su nivel de esfuerzo en unidades de tiempo, con la intención luego de comparar esa función con otras ya conocidas, como puede ser el caso del factorial, una función polinomial, una función exponencial, una función logarítmica, etc. Esta sección comienza con el concepto de lo grande, que básicamente es una definición que lo que establece es que yo voy a decir que una función f es de orden a lo sumo g si existe una constante real positiva c, en donde el valor absoluto de f es menor o igual que c por el valor absoluto de g, sobre todo el conjunto de los números naturales o a partir de algún número natural. Y claro, este tema se vincula con el área del análisis de algoritmos desde el punto de vista de que usualmente pues el O grande se usa para poder analizar algoritmos en la peor situación, y dentro del paquete Billcretas se incorporó una animación que permite dar interpretación a lo grande en términos de cuál sería un buen orden asintótico grande. Me refiero a este comando, cdf grafica n o g. Ese parámetro 1000 que le estoy pasando se refiere simplemente a un intervalo de graficación en los ejes coordenados, y esto genera esta animación. Bueno, es una gráfica que contiene distintos órdenes asintóticos, ¿no? Y esta gráfica se interpreta, ¿verdad?, en el sentido de que, volverla a correr porque se me desordenó, en el sentido de que un buen orden asintótico grande va a ser aquel que tenga la característica de encontrarse por debajo de la función identidad, que es esta recta que observamos por acá. En esta gráfica, esos dos órdenes son el logaritmo natural de n y el logaritmo del logaritmo natural de n. Bueno, si eso fuera un O grande que representa un algoritmo, es un buen orden asintótico porque el tiempo de ejecución no crece tan rápidamente como la cantidad de datos que estamos procesando dentro del método, cosa que pues ocurre lo contrario con las funciones que vemos que están por encima de la función identidad. Me refiero a n logaritmo natural de n cuadrado, n al cubo y 2 a la n, que al estar por encima de la función identidad significa que el tiempo de ejecución crece más rápidamente de lo que lo hace el valor de n. Bueno, el abordaje que se le da a lo grande tiene la característica de iniciar con algunos ejercicios vinculados con estrategias para poder demostrar el lo grande, todavía sin hablar de análisis de algoritmos. Muchos de los ejemplitos que se socializan en el capítulo, pues lo que hacen es mostrar una estrategia, ¿no? De tal manera, si yo tengo, por ejemplo, este polinomio y quiero probar que esto es O grande de n a la 3, una estrategia clásica de demostración se sustenta en sustituir, por ejemplo, cada sumando de estos por el mayor, que en este caso, pues naturalmente ese término mayor es n a la 3, en el entendido de que n es un número natural. Entonces, si hacemos eso, pues el n a la 3 queda igual, el n cuadrado lo sustituimos por n a la 3, la n la sustituimos por n a la 3, el 2 no exactamente lo sustituimos por n a la 3 porque no siempre n a la 3 es mayor que 2, entonces ponemos 2 por n a la 3 para estar seguros de que sea una expresión más grande, y entonces esto nos permitiría pues afirmar que el valor absoluto de n a la 3 más n cuadrado más n más 2 cumple con la condición de ser menor o igual que 5 por el valor absoluto de n al cubo, lo cual ya demostraría lo grande de acuerdo con la definición que acabamos de plantear.
Naturalmente, en este caso, la constante real positiva C, de la cual habla la definición, es 5. A veces este es un concepto que se vuelve abstracto para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues yo quise incorporar una funcioncita dentro del paquete de Bil-Cretas que permite de alguna manera pues representar la notación O grande y también la notación omega y a través de eso pues la notación teta. Entonces, este es un comando que lo que hace es recibir las dos funciones, la función f y la función g. Recibe además el valor mínimo que yo quiero darle a la constante real positiva. Le voy a poner un valor pequeño, 0.1. Recibe el valor máximo que yo quiero darle a la constante real positiva c y un intervalo de graficación en los ejes coordenados. Usualmente yo siempre tomo por ahí el valor de 1000. Y bueno, lo que hemos probado hace un momento es que cuando c vale 5, voy a poner aquí el valor de 5 y voy a presionar Enter, se visualiza la notación asintótica. Efectivamente, en esta gráfica yo puedo apreciar que a partir de 1, la gráfica de la función 5 por el valor absoluto de n al cubo está por encima, es cota superior del valor absoluto del polinomio cúbico que teníamos inicialmente. Una animación como esta, muy sencillita, ¿verdad? Inclusive le permite al estudiante darse cuenta que esa constante real positiva C no necesariamente es única. Aquí hay infinidad de valores de C que permiten efectivamente corroborar el O grande. Como también hay valores de C que hacen que esta función C por valor absoluto de n al cubo deje de ser cota superior para ser cota inferior. Cuando es cota inferior, pues en realidad la notación asintótica presente ahí es omega. Así que si tenemos un O grande y por otra parte tenemos un omega, quiere decir que la notación asintótica presente en realidad es teta, ¿verdad? Teta. Bueno, dentro de la sección pues se desarrollan otros ejercicios por definición y posteriormente se enuncia un teorema, el que les estoy mostrando por acá, a través del cual es posible entonces, ahora sí, poder demostrar el O grande utilizando propiedades. Bueno, de estas propiedades, una de las más importantes es la propiedad del límite, que establece que si el límite al infinito de f entre g nos da un número real positivo 0, yo puedo garantizar que la función que está en el numerador es O grande de la función que está en el denominador. Y esto permite resolver ejercicios de una manera muy sencilla, por lo menos de acuerdo al enfoque que yo le di en el libro. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que 2 a la n es O grande de n factorial, puedo hacerlo a través de esta propiedad de límite. Entonces le paso a Wolfram Matemática la tarea de límite. Yo normalmente pues no pongo a mis estudiantes a hacer esto a pie, pensando en el hecho de que no es un curso de cálculo, ¿verdad? Si fuera un curso de cálculo, pues sería esencial que lo hagan a pie. De pronto este cálculo de este límite no es tan directo, si lo hacemos a pie, pero en Wolfram Matemática es una tarea trivial, ¿verdad? Básicamente lo que interpretaríamos es que como el límite nos está dando 0, la función que aparece en el numerador es O grande de la función que aparece en el denominador. A propósito de esta propiedad, dentro del paquete Bil-Cretas, yo incorporé un comando que se llama conlimit, que automatiza el uso de la propiedad para las tres notaciones, ¿no? Para el omega, para el teta y también para el O grande. Entonces, pues yo corro este comando, lo que hace es calcular el resultado del límite al infinito y dar la interpretación correspondiente, ¿no? En este caso, pues que como me está dando 0, concluyo que 2 a la n es O grande de n factorial. Bueno, también dentro del capítulo, a partir del ejemplo 3.14, se comienza a relacionar el tema de la notación asintótica O grande con el análisis de algoritmos.
Entonces, aquí tengo un ejemplito clásico, ¿no? De analizar el algoritmo de la burbuja a través de la notación O grande en la peor situación. Bueno, como recordaremos, el algoritmo de la burbuja es un algoritmo que se usa para poder ordenar una lista de datos, sea de forma ascendente o descendente. Entonces, si yo tengo por ahí n datos, el algoritmo de la burbuja lo que empieza a hacer es una serie de comparaciones con la intención de poder ordenar la información de esa lista. Y desde este punto de vista, pues si lo que queremos es analizar el algoritmo de la burbuja en la peor situación, pues lo que deberíamos de hacer es buscar una función que cuente el número de comparaciones que realiza dicho algoritmo para poder ordenar n datos. Ese conteo de pronto, si uno lo intenta hacer de manera directa, a lo mejor no es tan claro, ¿verdad? Por eso la estrategia que yo empleé dentro de la solución del ejemplo fue crear una relación de recurrencia. Si yo asumo que a sub n representa el número de comparaciones que hace el algoritmo de la burbuja para ordenar n datos, yo me doy cuenta que a sub n va a ser igual a sub n menos 1, que es el número de comparaciones que hace el algoritmo de la burbuja para ordenar n menos 1 datos, más en la peor situación el número de comparaciones necesarias que tendríamos que realizar adicionalmente para poder ordenar el último dato, que aquí naturalmente, como termino comparando x sub n con x sub 1, x sub n con x sub 2, etcétera, hasta llegar a x sub n menos 1, pues en realidad ese número de comparaciones correspondería a n menos 1. Bueno, y a esta relación de recurrencia, pues tenemos que agregarle una condición inicial, podría ser, digamos, a su 1. A su 1 lo que estaría representando es el número de comparaciones necesarias para poder acomodar una lista con un dato. Bueno, con un dato no comparo nada, ¿cierto? Así que este valor sería igual a 0. En el coloquio número 2 había explicado el uso de este comando, que se llama RR. Es un comando que permite resolver relaciones de recurrencia. Entonces uno lo que hace dentro del comando es pasarle el coeficiente numérico de la sub n menos 1, en este caso es un 1, la parte no homogénea de esta relación de recurrencia, y en otro vector pues la condición inicial. Voy a resolver la relación de recurrencia con respecto al parámetro n, y entonces ya me daría la solución. Esta es la función que estaría contando el número de comparaciones que hace este algoritmo, y usando propiedades, dado que esto es un polinomio cuadrático, concluimos que esto es O grande de n al cuadrado. Bueno, ¿y cómo podemos interpretar que esto es bueno o que esto es malo? Para eso, pues tenemos que utilizar la gráfica que les mostré hace un rato, en donde en ella se aprecia que el n cuadrado tiene la característica de estar por encima de la función identidad, y eso realmente lo que significa es que el algoritmo de la burbuja no es muy eficiente si se procesa una lista con una cantidad de datos significativamente grande. Es un algoritmo que va a tender a ralentizarse, ¿de acuerdo? Esa es la interpretación que estaríamos dando en este caso. Bueno, muy bien. Voy a tal vez a compartirles un ejemplito más. Puede ser este ejemplo 3.17. Aquí lo que nos dan es el método calcula producto que usamos hace un rato, ¿no? Para poder hacer un análisis con el enfoque experimental, pero en este caso me están solicitando más bien encontrarle al método pues una notación O grande en la peor situación. Ciertamente, viendo el código, lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar una función que cuente el número de asignaciones simples, ¿verdad? O sea, cuántas veces yo estoy asignando ahí p igual a p multiplicado por 3, pero como tenemos un ciclo while, la estrategia que yo uso dentro de la solución se sustenta en tratar de ver cuál es la forma que toma la variable que controla la entrada al ciclo. Estoy hablando de la variable p, y esa variable pues se va cambiando de esta manera a través de esa asignación. Esa asignación
Si la vemos desde un punto de vista matemático, en realidad es una relación de recurrencia, porque lo que está diciendo esa igualdad es que la variable p en la iteración késima va a ser igual al valor de la variable p en la iteración anterior, k-1, multiplicado por 3. Y este valor inicial, por supuesto que para esta relación de recurrencia, simboliza la condición inicial, que aquí sí estrictamente tiene que comenzar en 0, ¿verdad? Entonces el valor de p en la iteración 0 va a ser igual a 1. Entonces, si nosotros resolvemos esa relación de recurrencia, podríamos otra vez recurrir al comando RR, poniendo por aquí un 3, posteriormente un 1. Voy a resolver con respecto a acá. Y en este caso, como la condición inicial no inicia en 1, pues sí tengo que poner esta opción de inicio y especificar que esto está comenzando en 0. Si les interesa conocer un poquito más en profundidad el uso de este tipo de comandos, pues lo pueden ver en el playlist, coloquio 2. Ahí lo expliqué más detalladamente. Bueno, al usar este comando, nos damos cuenta que la variable p después de k iteraciones toma la forma 3 elevado a la k. Entonces, un poco el sentido de esto es que si k es la última iteración es porque ya no entramos al ciclo while, y desde ese punto de vista tendríamos que negar la condición de entrada, que sería 3 a la k mayor que n. En esa desigualdad, pues lo que nos interesa es despejar k, cosa que podemos hacer sacando un logaritmo. Voy a usar un logaritmo natural en este caso. Bueno, y finalmente obtengo que k es mayor que el logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 3. Y si yo tomo acá como la parte entera superior de ese cociente, pues entonces la forma que tomaría acá sería el logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 3 más a, siendo a una constante real positiva que nos permite obtener esa parte entera superior. Y por supuesto que observando la forma que toma acá, nos damos cuenta que efectivamente esto sugiere que k estaría en el orden O del logaritmo natural de n, que es lo único que no es constante. Ahora, eso es una intuición, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos formalizar? Por ejemplo, usando la propiedad del límite. Y entonces, en este caso, colocaríamos acá en el numerador, voy a tomar ahí el logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de 3 más a. El comando log en Wolfram Matemática representa el logaritmo natural, no el logaritmo en base 10. Y aquí abajo voy a poner log de n y hago tender n a infinito. Entonces, voy a correrlo y efectivamente ahí ya formalizaríamos nuestra intuición, porque el límite me está dando un valor real positivo. Entonces, efectivamente, k sería O grande del logaritmo natural. Y con todo esto, pues lo que estaríamos concluyendo entonces es que la función calcula producto tiene un O grande del logaritmo natural. De hecho, el ejercicio 3.18, lo voy a mostrar un segundito, lo que pretende es que terminemos comparando el método calcula otro producto con calcula producto, pero con el enfoque teórico, o sea, con el O grande, ¿sí? Entonces, un poco aquí el sentido es encontrarle un O grande también a calcula otro producto, que es más fácil de resolver, porque como el for varía de 1 a n, yo estaría diciendo que un O grande para ese for sería O de n. Y a eso tengo que multiplicarle un O grande de este while, donde en la peor situación, si cambio i por n, estaría obteniendo el mismo while de calcula producto. Entonces ese O grande sería O grande del logaritmo natural de acuerdo a lo que ya probamos. Y por la regla del producto, pues esto es O grande de n logaritmo natural de n. Así que los dos órdenes que estaríamos comparando serían el logaritmo natural de n y n logaritmo natural. Entonces, ¿cómo saber cuál de ellos es mejor? Nuevamente, podemos hacerlo a través de esta gráfica, ¿verdad? Por aquí aparece el n logaritmo natural de n.
Por aquí aparece el logaritmo natural, la función que está por debajo de la función identidad es el logaritmo natural, por lo que estaríamos concluyendo que este es un mejor orden asintótico, que es el de calcula producto. Así que estamos llegando a la misma conclusión. El algoritmo más eficiente es calcula producto, solo que en este caso lo estamos haciendo a través de este enfoque teórico, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería comentarles por acá. Bueno, hay más ejercicios, pero por razones de tiempo le prometí a Samantha durar 40 minutos. Bueno, creo que voy bien con el tiempo, creo. También dentro del libro se explican dos notaciones asintóticas más, la omega y la notación asintótica teta. El recorrido que se hace para el omega y para el teta es muy similar al recorrido que se hace en el capítulo para lo grande, en el sentido de que se comienzan con ejercicios que muestran técnicas de demostración, sobre todo del omega. Posterior a eso, se enuncia un teorema que permite probar el omega y el teta usando propiedades. Y posterior a eso se incluyen ejercicios donde ya se vincula este tipo de notaciones asintóticas con el análisis de algoritmos. Bueno, me gustaría ya para cerrar mostrarles un ejemplito de una característica interna que tiene el comando conlimit que les compartí hace un rato. Bueno, en este tipo de ejercicio que se incorporó dentro del texto, el sentido es crear una conjetura, ¿sí? Me dan dos funciones, donde una de ellas, o puede ser las dos, están parametrizadas en términos de J, y entonces lo que queremos saber aquí es para qué valores de J se da lo grande, para qué valores de J se da el omega, para qué valores de J se da el teta. Y el comando conlimit automatiza eso porque si yo dentro del comando conlimit le paso las dos funcioncitas, ¿verdad? Donde una depende de J, en este caso, al correrlo, él va a detectar automáticamente ese parámetro y ya no va a devolver un resultado, sino que más bien lo que va a devolver es una animación. Y en esta animación podemos conjeturar los distintos órdenes asintóticos que se presentan. Aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que hasta llegar a J igual a 7, la notación asintótica presente es omega. Exactamente, en J igual a 8, la notación asintótica es teta. Y a partir de 9, la notación asintótica que se manifiesta es el O grande. ¿Sí? Entonces, con solo correr este comandito, pues ya podemos resolver ejercicios de conjetura como este. También quisiera reiterar, en el sentido de que lo mencioné en los dos coloquios anteriores, pero prefiero volverlo a hacer por aquello de que alguno no hubiera podido participar en esas dos actividades, que todos los capítulos del libro siempre terminan con 3 recursos, ¿de acuerdo? Un recurso es un PDF con audio integrado, el otro recurso es un quiz interactivo y una página web, que sería el tercer recurso, que en realidad es una paginita de Simbaloo que contiene una serie de bloques que almacenan videos donde se explican los comandos utilizados o programados para poder desarrollar el tema, hablando de instrucciones propiamente de la librería Pilcretas. Voy a mostrarles, por ejemplo, el quiz elaborado para este tema de análisis de algoritmos. Bueno, es este quiz. En realidad es un quiz ahí que el estudiante completa. Tiene diferentes formas a través de las cuales el alumno incluye la respuesta. En este caso marca una gráfica, ¿no? Pero ahí vienen preguntitas de todo tipo, hay preguntas de arrastre, ¿verdad? También hay preguntas tipo combo, bueno, etc.
Y naturalmente, pues son cuisecitos ahí que se autocalifican, ¿sí? También cuando les estaba hablando del web mix, a lo que me refiero es a esta página, ¿verdad? Esta es una paginita de Symbaloo, donde en cada uno de estos bloques se encuentra almacenado un videíto que explica el funcionamiento de alguno de los comandos del paquete de Billcretas, en este caso del tema de análisis de algoritmos. Ahí entré al último bloque, donde se explica el funcionamiento del comando calcula producto.